Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Capricornio, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Y empezamos. Nos dicen: ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres, cariño. Puede ser que a lo mejor muchos de vosotros en estos momentos me dice: Richard, mi problema más grande es que mis padres acepten al gran amor de mi vida. O llevo de repente problemas, siento que es en base a que mis padres eran una familia desestructurada. Puede ser, cariño Capricornio, que tus problemas que tú tienes, tus inseguridades que tú tienes, es en base a qué? Porque de repente vienes de familia desestructurada, ¿vale? Familias separadas. Y esto de una manera inconsciente como que te ha afectado a ti. O hay algo que tú tienes que hablar con ellos, hay algún rencor que puede existir por ahí. ¿Y esto qué es? Esto es como, dirás de repente, Richard, no, es cierto que lo pasé mal, pero no lo llevo rencor, pero tengo ese recuerdo ahí. Eso es como una gangrena, ¿vale? Que se va expandiendo, se va expandiendo. Si no lo curas a tiempo, o si no cortas esa gangrena, pues simplemente contamina lo que es todo tu corazón, contamina todo tu cuerpo, cariño. Por eso nos están diciendo: su vida amorosa va a mejorar cuando perdones a tus padres. ¿Has escuchado la frase también que dicen: los pecados de los padres lo pagamos los hijos? ¿Vale? Y esto es cierto, esto es cierto. Hay un canal que yo pongo, lo que es en las descripciones, que es de Maggie, si no me equivoco, ¿vale? En ese canal te explica muy bien que nosotros venimos arrastrando pecados, de repente inclusive de los abuelos, de repente inclusive de vidas pasadas también. Sé que me dirá Richard, pero ¿qué culpa tengo yo? Es como un sello. Por eso es muy importante que ustedes también, de repente, el tema del bautizo es uno también, para aquellos que creen, y para aquellos que no, pues no te bautices, ¿vale? No pasa nada. O que simplemente tú trates de encontrar tu paz, tu tranquilidad, agradecer todos los días a Dios, al universo. Pide a Dios, pide a las energías que por favor purifiquen lo que es tu alma, que por favor purifiquen lo que es tu energía. Porque puede ser tranquilamente que tus problemas están basados a los problemas que tuvieron tus padres. Lo arrastras. Por eso yo siempre digo, para aquellos que están en pareja y que se están divorciando, o para aquellos que están conviviendo y tienen problemas, discusiones, y hay hijos menores, y vosotros dicen: no se entera. Cuando discutimos encerramos la puerta, nos encerramos lo que es en la habitación. Cariño, los niños se dan cuenta de todo, cariño, se dan cuenta de todo, te lo digo. Y de una manera inconsciente van a aplicar lo que es en un futuro, todo lo que tú estás viviendo con tu actual pareja, con el padre, con la madre, lo van a aplicar lo que es en un futuro en sus relaciones futuras. Y es ahí cuando vienen los problemas. Es como un bucle, es como un boomerang, cariño, ¿vale? Entonces, eso es algo que vosotros tienen que cortar. Cuando tú tienes este tipo de problema, cuando tú de repente tienes discusiones en casa, o hablas con la persona de tu interés, o simplemente no puedes de repente estar yendo contracorriente. No, porque a lo mejor tú dices: yo no quiero separarme de mi marido, yo no quiero separarme de mi mujer, porque no quiero que mis hijos estén solos o solas, ¿vale? Pero te has puesto a pensar que a lo mejor vosotros dos estando juntos están haciendo un daño a sus hijos o a sus hijas. Entonces, es muy importante esto, cariño, porque los niños son como esponjas. Los niños prácticamente, tus hijos, son el reflejo de tu vida. Son el reflejo, cariño, o tuyo o del padre o de la madre. Es esto, son el reflejo. Entonces tienes que ver muy bien o tienes que meditar, pensar lo que tú quieres realmente, ¿vale? A lo mejor de repente se están repitiendo ciclos. A lo mejor me dice: Richard, yo soy madre soltera, mi madre también fue madre soltera, mi hija también es madre soltera, se repiten ciclos. Entonces, eso tienen que cortar, ¿vale?
Eso pide a Dios, al universo, a tus guías, que por favor te liberen ya de esto. Te liberen. O simplemente no te relaciones con personas que a lo mejor lo único que quieren contigo es una aventura. Relaciónate con personas que valen la pena, que te pueden dar una estabilidad, lo que es en la parte de la familia, del hogar, en la parte emocional. Porque ¿de qué sirve que a lo mejor de repente tú estás con una persona que te agrada, con una persona que te da dinero, que te da lujo, pero va a repetir la misma historia que tus padres vivieron? Tienes mucho dinero, tienes muchos lujos, pero esta persona desaparece una semana o no está en casa porque está trabajando todo el día. Sé que el dinero es importante, sé que el trabajo es muy importante, pero también la familia. Entonces, tienes que empezar a ver qué es lo que tú quieres, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 6 de espadas ya me está diciendo que tienes que alejarte de algo. La carta del ermitaño, del pasado. Tienes que trabajar mucho por tu estabilidad, por tu tranquilidad, ¿vale? Nos están diciendo que cuando tú empieces a trabajar mucho, cuando tú empieces a soltar situaciones que ya no te ayudan a avanzar, no te ayudan a continuar, pero tienes que trabajar mucho. Esta situación no va a ser de la noche a la mañana. Richard, hoy lo dejo y mañana empiezo otra historia. No, puede tardar tu recuperación mucho, pero nos están diciendo que te aguarda algo precioso. Te está guardando. Se viene una bendición, pero a velocidad. Te está esperando simplemente de que tú te liberes, sueltes, ¿vale? Pero se viene algo fantástico, con mucha fuerza. O tú vas a conocer a alguien que puede ser de elemento aire, o vas a tener propuestas también. Propuestas positivas, porque está la carta de la templanza. Y esta carta nos están diciendo de equilibrio, de paz. Hay cosas o hay situaciones que tú tienes que empezar a mejorar, tienes que empezar a trabajar en el cambio, en la evolución. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Libra, aire. Me sale un Aries, fuego. Me sale lo que es un Escorpio, agua. Uy, tienes todo. La carta del juicio, Piscis o Acuario. Otra vez Libra, uno más, ¿vale? Y Leo. Muy bien. Te lo pongo aquí, cariño. Piscis y Acuario, un Libra, o si no, el signo que mejor suene contigo. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Ya las cartas te están diciendo, libérate de situaciones del pasado, libérate de bloqueos, trabaja lo que es en tu tranquilidad. A veces es bueno estar solo una temporada, cariño, para que pongas en orden tu vida. La soledad no es malo, no. La soledad también es para conocernos nosotros mismos. Muy bien, vamos a ver. La carta del 9 de espadas, hay un bloqueo aquí, mira. O hay una persona que no te quiere soltar, o hay una persona que siempre te viene con promesas que voy a cambiar. Hay un bloqueo. Y tenemos la carta del 9 de oros. Siento que también muchos de vosotros de repente tienen una codependencia por alguien. Siento que a lo mejor de repente también puede haber un vínculo, lo que está relacionado con la parte material. Y esto te tiene de cabeza, mira. La carta de la reina de oros de cabeza y la carta del 9 de espadas. Dudas, miedos, desconfianzas. Sientes que a lo mejor de repente el mundo entero te va a dar la espalda o sientes que tu vida no va a funcionar, que las cosas no van a ser buenas para ti. Y tenemos la carta del as de oros. Después de la tormenta llega la calma, cariño, y propuestas para ti. Empezar otra vez. Porque la carta del as de oro nos hablan de oportunidades. Y la carta del paje de espada nos hablan propuestas. Nos hablan de una persona que te ofrece o te da la oportunidad de tener una relación, de empezar algo en el trabajo, en el proyecto, en el negocio también. Pero estabilidad. Ya me está reafirmando dos veces. Me está reafirmando dos veces que existe una persona de elemento aire que te va a hacer una propuesta. Una persona que puede ser inclusive menor que ustedes. O una persona que a lo mejor está dentro de tu trabajo, de tu proyecto. Yo lo que estoy sintiendo con esto, porque veo muchas espadas aquí, puede ser que a lo mejor de repente o tú tienes el voz de mando, o tú eres profesor, profesora, o de repente tienes a cargo, de repente muchas personas, ¿vale? Por eso te digo el voz de mando. No sé por qué siento que a lo mejor o la persona de tu interés es menor que tú, o la persona de tu interés de repente puede ser que sea tu alumno o tu alumna también.
en cualquier ámbito, ¿vale? Porque me habla de comunicación, nos hablan de estudios, nos hablan también de aprendizaje. Por eso te digo, o tú eres mayor, que también puede ser, que tú tienes la sabiduría adelantada y ellos recién se están dando cuenta o están viendo cómo funciona la vida, o tú eres profesor o profesora, ¿vale? De cualquier grado. Puede ser profesor de deporte, de yoga, de instituto, de universidad, etcétera, etcétera, ¿vale? O tienes un cargo importante también. Puede ser que estés relacionado con las leyes, puede ser que a lo mejor seas un policía, puede ser que seas un agente de seguridad, alguien del ejército, o tengas un cargo importante. A lo mejor de repente tú me estás viendo y eres un presidente. Tú me estás viendo, eres un secretario de Estado. Porque me dicen de cargos importantes aquí. Vamos a continuar. La carta de la Reina de Copas. La carta del 10 de espadas. Y tenemos también la carta del Rey de espadas, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, que existe una persona que en su momento te hizo una propuesta o vosotros empezaron lo que es una historia también. Pero veo que tocaste fondo. Veo que hubo alguien que se metió en medio. Sí. O tú estabas conociendo a alguien y de repente me dices, Richard, yo estaba conociendo a una persona, todo marchaba bien y apareció mi ex. Apareció el tóxico, apareció la tóxica. ¿Y qué hizo? Pues simplemente estropear lo que es la historia. Porque veo que en algún momento tú estabas feliz, tú estabas contento, contenta. Tú decías, al fin he encontrado lo que estaba buscando, mi felicidad, mi tranquilidad. Pero alguien apareció, mira. ¿Ves esta espada que nos hablan de traiciones, de engaños, que nos hablan de maldad? Mira esta cara de malo que tiene o de mala. Y te hizo tocar fondo. Te separó de una persona especial. Puede ser que aparte de tu ex, puede ser que sea de repente otro familiar. A lo mejor de repente a ti no te quieren los suegros, las suegras. A lo mejor de repente todo iba bien y la influencia de ellos, pues, fue muy fuerte para que te dejara, para que las cosas no vayan. Vamos a ver. La carta del 2 de copas y tenemos también la carta de la rueda. Mira, por eso te digo, cariño, o muchos de vosotros tienen que soltar el pasado, o muchos de vosotros de repente se han sentido obligadas a soltar a alguien, porque veo también influencias de terceras personas o segundas personas familiares, pero veo que tu trabajo ha sido largo, veo que tú has tenido fe, que tú tienes esperanzas. En algún momento te has separado de una persona, en algún momento de repente has sentido de que ya no vas a tener una oportunidad en el amor, ¿vale? ¿Se te ha pasado esto en la cabeza? Pero como dicen, después de la tormenta llega la calma, porque yo veo que el gran amor de tu vida vuelve a tu vida o tú vas a encontrar una persona que tranquilamente a vosotros dos les separa distancia, o esta persona está en el extranjero, o esta persona está en una ciudad, o tiene que utilizar algún medio de transporte para que vosotros dos estén juntos. O puede ser que esta persona está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, o vosotros de repente tienen la misma profesión, ¿vale? O han coincidido en un trabajo que a lo mejor ha sido algo pasajero. Lo que decimos aquí en España, las TTTs, ¿vale? Trabajos temporales. Has tenido un trabajo temporal que puede ser un viaje, también nos hablan, un viaje, porque la carta de la rueda nos hablan de viaje, ya sea por placer, ya sea por trabajo, etcétera, etcétera. Pero todos estos elementos que yo te doy, ve tomando lo que es tuyo. Ahí nos dicen, o conociste a una persona nueva, llegó alguien interesante a tu vida, a pesar de lo negativo que has vivido, o vuelve esta persona a la reconciliación. ¿Ves? Mira, cariño, qué fuerte. Una oportunidad. La carta de las de copas. Una oportunidad en el amor. Mira que lo has pasado muy difícil o lo estás pasando muy difícil, cariño. Lo estás pasando muy difícil, ¿vale? Pero sin embargo nos están diciendo, todo va a empezar a conspirar a tu favor. La clave de esta lectura es que, la clave, escucha, que tienes que empezar a poner todo en orden, que tienes que buscar tu paz. Libérate de situaciones desagradables o libérate de personas tóxicas. Es cierto que el camino es difícil, es cierto que el camino es largo, pero a ti te está esperando una persona o una oportunidad.
A veces, cariño, es importante demostrar a la otra persona que si no cambia, te pierde. ¿Y esto cómo lo puedes demostrar? Pues simplemente dándose lo que es un tiempo. Si la persona te quiere, va a reflexionar, va a meditar y te va a buscar. Pero si la persona no te quiere, esto simplemente va a ser un pretexto también para que vosotros tomen rumbos diferentes. Y para que encuentres, tanto tú como la persona también con la cual tú estás lidiando en estos momentos, encuentres su camino, encuentres su fortuna. Porque todos tenemos que ser felices, no tan solo tú, cariño, también tu ex, ¿vale? Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, yo veo un vuelo, yo veo un desplazamiento aquí. Sí. O alguien de repente te hace una sorpresa, alguien que hace un viaje largo. O tú vas a viajar de repente a ver a esta persona. La letra C, la letra O, la letra E y tenemos la letra A. Muy bien, continuamos, corazón, Capricornio. Puede ser que a lo mejor de repente vas a hacer un viaje también. Puede ser, porque tenemos un avión. Puede ser que hagas un viaje, ¿vale? Vamos a ver. O que simplemente de repente vosotros estaban lo que es en una relación, se han separado, de repente tú has tenido otra historia, ellos tienen otra historia, hubo un reencuentro, porque yo veo reencuentros, o el reencuentro ya pasó, y tú te das cuenta que esta persona es el gran amor de tu vida. A veces pasa, por eso te digo, es muy importante que tú te des tu valor, es muy importante que tú demuestres o lo hagas entender a la otra persona de que si no cambia, pues tú te separas. Y también a veces, cariño, como te decía, la soledad no es malo. El estar solo o darse un tiempo para uno mismo no es malo, cariño. Te hace poner todo en orden. Y puede ser que esta situación de tiempo, de distancia entre vosotros dos o la separación, haya puesto todo en orden para que se den cuenta que ustedes dos pues tienen que estar juntos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir lo que es el tarot Celtic. Vamos a ver, cariño, ¿qué nos dicen? El tarot Celtic, ¿vale? Tienes que perdonar, tienes que olvidar si vas a volver otra vez con esa persona. Nada de estar recordando situaciones del pasado, porque no vas a lograr nada. Muy bien. La carta del Rey de Bastos, una carta preciosa. La carta de la Justicia, otra carta preciosa. Y la carta del 4 de Copas. Cariño, lo que la fuerza del destino o lo que Dios y el universo ha unido, el hombre no podrá apartar. Veo que todo se empieza a poner en orden. Veo que muchos de vosotros van a recuperar a un amor del pasado, si tú quieres, y si no quieres, pasa página, porque vas a conocer otra persona. Y nos hablan de oportunidades, de paz, de equilibrio. Yo siento, Capricornio, que a lo mejor tú has tenido, o la persona de tu interés, han tenido que darse un tiempo, un plazo, experimentar otras personas, otras energías, otras relaciones, para que se den cuenta que están hechos el uno para el otro y que es un error que ustedes se separen. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Características. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años, delgado o delgada, cabello negro o cabello castaño. Tiene una sonrisa muy agradable o le gusta estar feliz. Puede ser que sea una persona que está a cargo de una familia o una persona estable, ¿vale? Una persona que sabe lo que quiere. Tranquilamente esta persona lucha de repente por progresar, por evolucionar, o vosotros de repente tienen lo que es un plan a futuro, una casa, una propiedad, un terreno, etcétera, etcétera. La carta de la sota de bastos. A veces sientes de repente que todo está en el aire, o a veces sientes felicidad, euforia también. Pero te gustaría de repente como que estar segura lo que es o seguro al 100%. Tienes cartas buenas, Capricornio. Haz caso de tu intuición, yo te diría, ¿vale? Haz caso de tu intuición porque tienes cartas maravillosas. La carta del emperador. Muchos de vosotros de repente están lidiando, mujeres o hombres también de contextura delgada, menores de 25 años o menores de 30, no tiene más, ¿vale?
Veo que a lo mejor de repente las mujeres son de cabello negro, largo, a lo mejor de repente se pone algún tipo de mechas o puede tener un poco de canas también. A pesar que son jóvenes, ¿vale? Pero esto suele pasar. Veo que a lo mejor de repente esta persona tú lo conoces o lo conociste en una fiesta, en una reunión, pero nos hablan de energía de situaciones de la juventud, de la infancia. Puede ser que vosotros, aunque tengan 50, 60, 70 años, a esta persona lo conociste en un momento muy impactante o importante en tu juventud, ¿vale? La carta del emperador. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que tiene rasgos mulatos o afroamericanos. El cabello muy corto, tiene barba. Puede ser de repente un Tauro, tranquilamente. Es una persona muy inteligente. Es una persona que le gusta los juegos de estrategia. O es una persona que a lo mejor le gusta siempre proyectarse lo que es a futuro. Yo veo energías que se proyectan a futuro. Yo veo energías que a lo mejor quieren de repente una persona que también tenga ambiciones, que tenga sueño, ¿vale? Y esto es algo que a vosotros les gusta y a ellos también. Este es el mensaje que te puedo dar, Capricornio. Bendiciones de corazón. Ya me estarás contando. Un fuerte abrazo y te me cuidas.